En 1973 se construyó una casa en California sin calefacción y sin aire acondicionado. Nada. No había conductos, rejillas de ventilación, un compresor zumbando afuera ni máquina alguna. Y, aún así, durante las heladas noches de invierno y las tardes de verano con temperaturas de 100 grados Fahrenheit, el interior de aquella casa se mantuvo entre 68 y 72 grados, alrededor de 70 durante todo el año. Lo que mantenía estable la temperatura era el propio techo, agua sellada dentro de enormes bolsas, debajo de paneles que se abrían y cerraban siguiendo el movimiento del sol. Los investigadores estudiaron la casa y lo confirmaron. No había calefacción auxiliar ni refrigeración de respaldo. Una comisión presidencial la nombró uno de los 200 inventos más prometedores del país y continuó funcionando sin electricidad durante más de 40 años. Entonces, ¿cómo puede un techo lleno de agua sustituir una calefacción y un aire acondicionado? ¿Y por qué tu techo no hace lo mismo? Vamos a descubrirlo. Antes de continuar, hazme un pequeño favor. Deja un comentario y dime desde qué estado estás viendo este vídeo y si tus veranos son más bien calurosos y secos o calurosos y húmedos. Es importante, porque eso determina cuáles de estos métodos realmente podrían funcionar en tu caso. Entra en aquella casa durante una tarde de 100 grados y lo primero que notas es lo que falta. Estamos a mediados de la década de 1970, en Atascadero, California, aproximadamente a medio camino entre Los Ángeles y San José. Afuera, el sol golpea con fuerza las colinas. Dentro de esta modesta casa de 1,100 pies cuadrados, la temperatura ronda los 70 grados y reina el silencio. No el silencio de una casa con aire acondicionado mientras un compresor zumba afuera de la ventana. Un silencio verdadero. Puedes recorrer toda la casa buscando la máquina responsable de aquello. No hay una calefacción dentro de ningún armario. Una unidad de aire acondicionado sobre una plataforma de concreto en el exterior, conductos en el techo, rejillas en el piso, tuberías, bombas, zumbidos ni nada parecido. Porque la máquina es el techo. Todo el techo de esta casa es el sistema de calefacción y refrigeración, y funciona con agua y luz solar. El hombre detrás de esta idea se llamaba Harold Dye. Y esto es lo primero que debes saber sobre él. No era un ejecutivo de una empresa de aire acondicionado. Era químico y llevaba 20 años persiguiendo esta idea. En 1952, Dye fue enviado a la India como asesor en proyectos de viviendas de bajo costo. Fue allí, mientras observaba cómo los edificios se calentaban durante el día y se enfriaban durante la noche, donde comenzó a tomar forma la idea central. ¿Qué pasaría si el aislamiento de un edificio pudiera moverse, abriéndose y cerrándose al ritmo del día? En 1967 reunió el dinero necesario para construir una estructura experimental de una sola habitación en Phoenix, Arizona, dentro de una propiedad perteneciente a otro pionero de la energía solar, John Yeyot. Allí probaron exhaustivamente el sistema durante 15 meses. Los resultados fueron alentadores y, en 1973, la versión a escala completa finalmente se levantó en Atascadero, cerca del campus de Cal Poly. El momento fue casi poético. Ese fue el año de la crisis del petróleo, cuando Estados Unidos recordó repentinamente que la energía no era gratuita. Ahí tenía una filosofía que explica todo lo relacionado con esta casa. Decía que los sistemas convencionales de calefacción y refrigeración dominan el clima por la fuerza. Consumen enormes cantidades de energía para obligar al tiempo exterior a someterse. Su techo se basaba en la idea opuesta. No luches contra el clima. Trabaja con él. Así que subamos y veamos qué colocó realmente sobre el techo. Al subir por una escalera hasta la parte superior de la casa, lo que encuentras allí es agua. Muchísima agua. Todo el techo plano forma un estanque poco profundo de entre 4 y 10 pulgadas de profundidad. El agua está sellada dentro de enormes depósitos flexibles de plástico, parecidos a gigantescas camas de agua extendidas por toda la azotea. Esos depósitos descansan directamente sobre el techo interior de la casa, formado por una cubierta de metal corrugado que queda expuesta hacia las habitaciones. Ese metal funciona como un puente. Conecta el agua de arriba con el espacio habitable de abajo, permitiendo que el calor se transfiera libremente entre el estanque y la casa. Sobre las bolsas de agua se encuentra la pieza final, grandes paneles aislantes deslizantes instalados sobre rieles, capaces de cubrir completamente el estanque o apartarse para dejarlo expuesto al cielo abierto. Y eso es todo. Ese es el sistema completo. Observa todo lo que no tiene. No hay bombas, compresores, tuberías, conductos, líquidos en circulación, ruido ni electricidad realizando la climatización. Los registros de esta casa lo explican con claridad.
El sistema acondiciona el espacio sin electricidad, bombas ni líquidos en movimiento de ningún tipo. Lo único que se mueve son los paneles deslizantes, que se abren y cierran fácilmente por las personas que viven dentro, siguiendo el ritmo del día. Ahora quiero presentar esto con honestidad, como siempre hacemos en este canal, porque es importante. Este techo no produce calor o frío de la misma manera que una calefacción o un aire acondicionado. Es mejor imaginarlo como una batería térmica con una válvula. El agua es la batería, capaz de almacenar enormes cantidades de calor o liberarlas. El techo metálico es el cable que mueve ese calor entre el agua y las habitaciones. Los paneles deslizantes son la válvula que decide cuándo el estanque se comunica con el cielo y cuándo se comunica con la casa. Y debemos aclarar desde el principio el verdadero alcance del sistema. Este techo mantuvo la casa dentro de una zona de confort de entre 68 y 72 grados. No sostuvo una sola temperatura exacta marcada por un termostato. Además, lo consiguió en el clima templado, seco y de cielos despejados de atascadero. Es un hecho que analizaremos con honestidad antes de terminar este video. Pero primero, para entender por qué funciona, debemos observar cómo vive este techo durante un día de verano y otro de invierno. Cuando observas el techo durante un día de verano, todo el diseño comienza a tener sentido. Amanece y los paneles se deslizan hasta cerrarse, cubriendo completamente el estanque. Durante todo el día, el sol de California golpea a los paneles aislantes, mientras el agua que permanece debajo queda protegida, fresca y preparada. Mientras tanto, el calor comienza a acumularse dentro de la casa. Y ese calor hace lo que siempre hace, asciende. Sube hasta el techo de metal expuesto y este lo transmite directamente al agua fría situada encima. Hora tras hora, el estanque absorbe el calor del interior de la casa. Quienes llevan tiempo viendo este canal ya saben exactamente qué está ocurriendo. Es la misma física que utiliza nuestro amortiguador térmico de cristales de sal. Una masa térmica absorbiendo el calor de una habitación, pero llevada a la escala de una casa completa, con toneladas de agua funcionando como una esponja. Al llegar la tarde, las habitaciones inferiores nunca alcanzaron una temperatura elevada. El estanque absorbió el calor en su lugar. Después se oculta el sol y los paneles se abren. En ese momento, el estanque hace otra cosa que ya hemos mostrado en este canal: irradia. Todo el calor que recogió durante el día sale de la superficie del agua en forma de radiación infrarroja que se dirige hacia el cielo nocturno. Es el mismo sumidero de frío, aparentemente infinito, del que hablamos en nuestro vídeo sobre pinturas de enfriamiento radiativo. Durante una noche despejada y seca, la temperatura efectiva del cielo profundo es muy inferior al punto de congelación. La radiación es tan poderosa que puede enfriar el agua incluso por debajo de la temperatura de bulbo húmedo del aire nocturno. Puede dejarla más fría que el propio aire. Para la mañana siguiente, el estanque ha liberado hacia el espacio el calor acumulado durante el día y vuelve a estar frío, como una batería recargada. Los paneles se cierran y el ciclo comienza de nuevo. Y aquí aparece la verdadera genialidad del sistema. Durante el invierno se utiliza exactamente el mismo equipo, pero al revés. Los paneles se abren durante el día para que el estanque funcione como un colector solar, absorbiendo la luz baja del sol de invierno y almacenando su calor. Por la noche, los paneles se cierran para retenerlo. El estanque caliente irradia suavemente hacia abajo a través del techo metálico, calentando todas las habitaciones como si se tratara de un gigantesco panel radiante silencioso. Un techo, dos estaciones, ninguna máquina. Los paneles deslizantes son el único interruptor que esta casa ha necesitado. La idea es elegante. La pregunta es si realmente funcionó a largo plazo. Y los registros indican que sí. Este es el dato que lo cambia todo. Durante las temporadas en las que fue monitoreada, mientras las temperaturas exteriores variaban desde noches cercanas al punto de congelación hasta calurosos días de verano, el interior de la casa se mantuvo entre 68 y 72 grados Fahrenheit. Un margen de solo 4 grados, alrededor de los 70, sostenido únicamente por agua y paneles deslizantes. Ahora viene el detalle que debería hacerte detenerte. Durante la prueba monitoreada de 9 meses de esta casa, no se utilizó ningún sistema auxiliar de calefacción o refrigeración. Lee eso con atención. No dice que se utilizó muy poco. No dice que se encendió solamente durante los peores días. No se utilizó ninguno. Cero respaldo. El techo se encargó de todo, tanto en invierno como en verano. Y no fue una frágil demostración de laboratorio que dejó de funcionar después de que se marchara la prensa. La casa continuó calentándose y enfriándose sin electricidad durante más de 40 años. La trayectoria de reconocimientos también es real.
En 1974, un año después de terminarse la casa, Harold Day testificó ante el Congreso y pidió a los senadores que financiaran investigaciones sobre sistemas solares de calefacción y refrigeración. 2 años más tarde, la Comisión del Bicentenario de la Revolución estadounidense nombró a la Casa Esquiterm uno de los 200 inventos más prometedores del país. Fue un reconocimiento otorgado por el presidente de Estados Unidos. Ahí conservó aquel cartel durante el resto de su vida y la idea comenzó a extenderse. En 1976 había por lo menos 21 casas Esquiterm adicionales en construcción en diferentes lugares de Estados Unidos. No se trataba únicamente de un edificio excéntrico. Era el comienzo de un movimiento. La comunidad científica también lo tomó en serio. Investigadores de Cal Poly evaluaron formalmente la casa, modelaron su rendimiento térmico y publicaron los resultados. Era el tipo de documentación académica rigurosa que la mayoría de las supuestas casas milagrosas nunca consigue superar. Décadas después, un profesor de administración de la construcción de Cal Poly resumió el veredicto con una frase sencilla. Funciona claramente. Es un diseño muy simple. Ahora, manteniendo la honestidad de este canal, debo decirte que su frase completa incluía algunas palabras adicionales. Hay un par de problemas. Y tiene razón. Los hay. En un momento te explicaré cada uno de ellos. Tenemos un techo que calienta y enfría una casa gratuitamente. Está aprobado, documentado y premiado. Entonces, ¿por qué tu techo no hace esto? Antes de explicarte la razón, todo lo que he recopilado sobre cómo enfriar una casa sin aire acondicionado está reunido en un solo lugar. Se llama Manual de Enfriamiento Gratuito. Son 3 libros. La verdad sobre el enfriamiento con sal, 60 métodos económicos de los que casi nadie habla y guías de construcción paso a paso. En total, 86 métodos con cifras reales, sin aparatos innecesarios y respaldados por una garantía de 7 días. El enlace está en la descripción. Quédate, porque la razón por la que este techo nunca llegó a tu casa es la parte que debería hacerte enojar. Esta es la honestidad que no encontrarás en una presentación llena de momentos destacados. El profesor de Cal Poly dijo en la misma frase que el sistema funciona claramente y que existen algunos problemas. Mereces conocer cada uno de ellos sin rodeos. El primero y más importante es el clima. La parte de refrigeración de este techo depende de la radiación hacia el cielo nocturno, y eso solamente funciona bien bajo las condiciones que ofrece Atascadero: cielos despejados y secos, además de noches en las que baja la temperatura. La humedad y las nubes cierran esa ventana hacia el cielo. Durante una noche de verano húmeda y nublada, el estanque no puede liberar eficazmente su calor hacia el espacio. Es la misma limitación que explicamos con honestidad en el vídeo sobre pintura de enfriamiento radiativo. La parte de calefacción también necesita sol durante el invierno y temperaturas mínimas moderadas, condiciones que ofrecen los suaves inviernos de Atascadero. Así que voy a decirlo claramente. Esta misma casa, colocada en Houston durante agosto o en Minnesota durante enero, no podría mantenerse entre 68 y 72 grados. Este diseño es adecuado para regiones con veranos secos, inviernos templados y cielos despejados. No voy a fingir lo contrario. El segundo problema es el peso. Entre 4 y 10 pulgadas de agua extendidas sobre todo un techo representan una carga estructural considerable, aproximadamente entre 20 y 50 libras sobre cada pie cuadrado. La casa debe diseñarse desde el principio para soportarlo y necesita un techo plano y resistente. No es algo que pueda añadirse casualmente a una vivienda existente. El tercer problema es la participación de los habitantes. Esos paneles deben moverse 2 veces al día, todos los días, siguiendo las estaciones. Los registros dicen que los ocupantes podían manejarlos con facilidad y existen versiones motorizadas, pero debes entender lo que implica. Es una rutina que debes mantener, como recargar nuestros cristales de sal. No es un aparato que instalas y olvidas. Después vienen los demás problemas prácticos. Requiere una arquitectura de techo plano, una decisión que debe tomarse durante la construcción. Los depósitos de agua necesitan mantenimiento y protección contra el deterioro causado por el sol y las congelaciones intensas. Además, los códigos de construcción tienen una categoría para la calefacción y otra para el aire acondicionado, pero ninguna para un estanque instalado sobre el techo interior de una casa. Nada de esto destruye la validez de la física. La casa funcionó durante 4 décadas. Pero es un verdadero proyecto de construcción para el clima apropiado, no un simple aparato. Sin embargo, ninguna de estas limitaciones explica por completo lo que ocurrió después. Porque, durante un breve momento, el país realmente estaba prestando atención.
Esta es la parte de la historia que casi nadie conoce. Durante un breve periodo, este techo estaba avanzando hacia su adopción generalizada. Después, el dinero cambió de dirección. Y cada paso de lo ocurrido puede rastrearse en documentos oficiales. Comencemos con el impulso que había adquirido. La crisis del petróleo había sacudido a Estados Unidos y, en 1974, Harold Day compareció ante el Congreso para defender su propuesta. Funcionó, al menos durante un tiempo. En 1978, el programa de investigación sobre refrigeración pasiva del gobierno federal estaba centrado principalmente en el sistema Esquiterm. Su sistema. Entre los objetivos declarados de aquellos proyectos federales se encontraban los estudios para su comercialización. Lee eso de nuevo. Llevar este techo al mercado no era solamente un sueño. Era el plan escrito del gobierno de Estados Unidos. Después cambió la época. El petróleo volvió a ser barato. El impulso nacional hacia la energía solar de la década de 1970 se derrumbó a principios de la década de 1980. El financiamiento para la investigación desapareció y aquellos estudios de comercialización no llegaron silenciosamente a ninguna parte. El plan no fracasó. El plan fue abandonado. Lo que ocurrió después es la parte que realmente debería molestarte. Con la industria guardando silencio y Washington retirándose, la única persona que continuó financiando la investigación de este invento comprobado fue el propio inventor. Harold Day entregó $500,000 de su propio dinero a la Universidad de Nevada en Las Vegas y $50,000 a Ball State. También entregó más de $1 millón y la escritura de la propia casa de atascadero a Cal Poly. Era un anciano gastando su fortuna para pagar a universidades que estudiaran una casa que ya había funcionado durante décadas. Lo que recibió a cambio puede resumirse en una frase discreta y devastadora. Los estudios confirmaron los beneficios de calefacción y refrigeración del diseño de AI, pero no avanzaron más. Confirmado y archivado otra vez. Debajo de todo esto se encuentra la misma lógica que este canal descubre una y otra vez. Aquí no hay nada que vender. No hay una calefacción que fabricar, un compresor, refrigerante, filtros, contratos de mantenimiento ni un medidor girando sin descanso durante julio. Este techo está hecho de agua, plástico y madera contrachapada. Es un diseño que cualquier constructor puede copiar y que ninguna empresa puede poseer. La industria de calefacción, ventilación y aire acondicionado vende máquinas que, según las propias palabras de AI, dominan el clima por la fuerza. Nunca iba a promover un techo que volviera innecesarias esas máquinas. Así que el techo fue comprobado y después abandonado. Esto es lo que realmente puedes aprender de él. Quizá nunca instales un estanque sobre el techo de tu casa, pero esta vivienda es una clase magistral y puedes aprovechar sus principios uno por uno. Comencemos con la lección más importante. La radiación hacia el cielo nocturno proporciona frío gratuito, y tu techo está orientado hacia ese sumidero de frío infinito durante cada noche despejada. Ahí lo aprovechó utilizando toneladas de agua. Pero existe una versión que exige mucho menos compromiso y que ya hemos mostrado: los revestimientos de enfriamiento radiativo hacia el cielo. Es el método de pinturas y paneles que libera hacia el espacio el calor del techo sin colocar una sola gota de agua sobre tu cabeza. La segunda lección es la masa térmica. Esta casa demuestra lo que una esponja térmica grande y pesada puede hacer frente a las variaciones de temperatura. Puedes utilizar el mismo principio a cualquier escala. Barriles de agua colocados donde reciban el sol del invierno. Muros de mampostería que mantienen a raya el calor del día. Nuestros amortiguadores de hidratos de sal haciendo el mismo trabajo dentro de recipientes sellados. La masa colocada donde puedan alcanzarla tanto el sol como la noche es el silencioso caballo de batalla de todas las viviendas pasivas. La tercera lección, y esta es la genialidad que casi nadie copia, es el aislamiento móvil. Un aislamiento que se abre y se cierra siguiendo el ciclo del día. Puedes aplicar esta idea a la escala de las ventanas desde esta misma semana. Utiliza cubiertas gruesas que se ajusten bien a las ventanas. Ábrelas durante el día para recibir el sol de invierno y ciérralas herméticamente durante la noche. Después invierte el proceso durante todo el verano. Eso funciona como una válvula manual para controlar el calor de tu casa. Son los paneles deslizantes de AI en miniatura. La cuarta opción, y la más sencilla para comenzar, es utilizar un techo blanco y reflectante que rechace el calor del verano antes de que pueda entrar. Ahora hablemos con honestidad sobre la construcción. Se han instalado estanques reales sobre techos de viviendas reales. También es posible construir versiones reducidas sobre una sola habitación, un taller o una ampliación con techo plano diseñada correctamente,
especialmente en regiones con veranos secos. Pero voy a ser directo. Esto es construcción diseñada por profesionales. Implica un peso real de agua, impermeabilización verdadera y conversaciones serias sobre los códigos de construcción. Puede costar desde cientos hasta miles de dólares y requiere una evaluación estructural antes de colocar una sola bolsa sobre el techo. Nunca cargues un techo con agua basándote únicamente en una suposición. Mantén los depósitos sellados y protegidos contra el deterioro causado por el sol, y presta atención a las congelaciones fuertes. La lógica del diseño, la cantidad de agua por pie cuadrado, el horario de los paneles a lo largo de las estaciones y las construcciones a escala están incluidos en el manual de enfriamiento gratuito. Esto nos lleva al veredicto sobre la casa que no necesitaba calefacción. ¿Cómo debemos evaluar una casa como esta? Te daré el veredicto directamente. Lo que es real resulta asombroso. En 1973, un químico colocó agua y paneles deslizantes sobre el techo de una casa en California. Durante las siguientes 4 décadas, la vivienda mantuvo una temperatura interior de entre 68 y 72 grados sin calefacción, aire acondicionado ni electricidad alimentando el sistema de climatización. No es una leyenda. Fue monitoreada por investigadores, evaluada por una universidad y reconocida por una comisión presidencial como uno de los inventos más prometedores del país. Sus limitaciones también son reales y las repetiré una última vez. Este es un diseño para el clima apropiado, con veranos despejados y secos e inviernos templados. Representa un compromiso de construcción verdadero y debe diseñarse para soportar el peso del agua. También exige la rutina diaria de mover paneles. No es una caja que enciendes y después olvidas. No es un aparato universal y nunca pretendió serlo. Pero hay algo importante. El mundo está demostrando silenciosamente que AI tenía razón. Los ingenieros actuales están desarrollando películas radiativas capaces de liberar calor hacia el cielo incluso a plena luz del día, resolviendo la única cosa que su estanque no podía hacer. El mundo de la investigación ha regresado a la misma física que él demostró sobre un techo real hace medio siglo. Porque este techo no fue abandonado por haber fracasado. Mantuvo estable la temperatura de la casa durante 40 años. Fue abandonado porque un techo hecho de agua, plástico y madera contrachapada, un diseño que cualquier constructor puede copiar, es precisamente lo único que una industria construida alrededor de la venta de máquinas y el cobro de energía nunca podrá poseer. El cielo siempre estuvo frío. El sol siempre fue gratuito. El agua siempre fue barata. Lo único que realmente cambió fue quien obtenía ganancias colocando una máquina entre tu casa y el clima. Si este es el tipo de conocimiento que quieres seguir descubriendo, el que te vuelve un poco más autosuficiente y un poco menos dependiente de un medidor y una factura mensual, suscríbete y acompáñanos. Hay todo un canal dedicado a explicar formas honestas de enfriar una vivienda. Y si quieres conocer la lógica del diseño del estanque sobre el techo, las medidas necesarias y las construcciones a escala, todo está disponible en el manual de enfriamiento gratuito que encontrarás en la descripción. Antes de irte, YouTube parece convencido de que te encantará el vídeo que aparece ahora mismo en tu pantalla.